¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a ver un unboxing de mi nueva bicicleta de enduro, freeride, bikepark, una IT Capra de carbono con ruedas de 29, es el modelo Core 3 y la he comprado pensando principalmente en ponerme un poco fuerte con ella, ya que me estoy muy mal acostumbrando con la eléctrica. Y el tema de bikepark, diría que casi todo más el tema de los bikepark que el tema de ponerme fuerte. Pero bueno, vamos allá con el vídeo del unboxing. Al final del vídeo os dejaré unas pequeñas impresiones sobre la bici, ya que no se trata de una review, sino realmente unas pequeñas impresiones del primer día con esta bici.
chavales, vamos a empezar la parte de las primeras impresiones. La primera de todo, creo que el plato de 32 me viene grande. Ojo, de momento, porque hay unos trabitos que me está costando subir. Probablemente con un plato de 30 vaya bien, pero bueno, posiblemente se lo cambie a un plato de 30 y cuando coja un poquito mejor de forma física, pues se lo cambio al de 32. Otro tema que se nota un montón es en el amortiguador trasero. Cuando pones el bloqueo, bloquea bastante duro. Yo creía que era más como un asistente. En la Propane tengo el Fox, el Float X2, el tocho de aire, y el bloqueo no es tan violento como en este. No sé, a lo mejor hay que soltar un poco el amortiguador para que se note, pero me parece bastante notable. Más cositas, pues lo evidente, el peso de la bici. Por supuesto que una bicicleta eléctrica sube mejor que esta. Hasta ahí estamos. Pero sí es verdad que la agilidad de esta a la hora de pasar por un rock garden para arriba, para posicionarla incluso a veces en algún tramito de ligera trialera ascendente, me gusta más que la eléctrica. Sin embargo, está claro, como te hace falta ese plus de fuerza, ese plus de tracción, pues con la eléctrica te subes una trialera entera y probablemente con esta o tengas que poner pie o te toque patear. Un detallazo, la estética de la bicicleta. Me parece una bicicleta súper limpia, súper bonita y con un acabado brutal. Sí es verdad que no tiene unos vinilos así espectaculares, pero no sé, a mí me gusta que sea sencilla, muy rollo alemán, y la verdad es que es una de las cosas que priorizo en una bicicleta, aparte de que venga bien montada, calidad-precio y el esquema de suspensión. El tema de la estética es importante, y esta bicicleta para mí tiene un 10. Una impresión muy importante bajando: la bicicleta parece mucho más ligera de lo que es. Obviamente tiene que ver que estoy acostumbrado a una bicicleta eléctrica que pesa 25 kilos y esto, pues según la báscula, 16 kilos casi medio. Yo creo que menos, pero es algo muy importante porque cuando vas bajando tiende a embalarse muchísimo, pero muchísimo. Es súper sensible de atrás, muy sensible, muy maniobrable, y de cara a los saltos, ojito, tremendo aparato, Bajando la bicicleta es un cañón. O sea, lo del sistema de suspensión este es súper sensible, súper progresivo, quizás incluso demasiado progresivo, porque le he metido un par de cortaditos interesantes y a tope no ha llegado, pero ni de broma. Así que a lo mejor le abro compresiones o lo estudio un poco. Sí es verdad que a nivel de sensibilidad creo que va demasiado sensible, le meteré un poquito de PSI, pero esto es ya seteo de suspensiones y no se hace en una salida, se hace ya en varias. En fin, con esto ya terminamos el vídeo del unboxing y de las primeras impresiones de la IT Capra D29 con el montaje Core 3. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle al botoncito de like. Si os gusta el contenido que estoy realizando, porque vendrán más pruebas de bicicletas, vendrán más sesiones en bike park, vendrán más salidas por los senderitos que hay en Córdoba, y si os gusta ese tipo de contenido, pues ya sabéis, podéis darle al botoncito de suscribirse para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.